Gutiérrez José. Firme, ingeniero. Muy bien. Gutiérrez Fabio. Firme, ingeniero. Guzmán Adriana. Herrera David. Firme, ingeniero. Parache Wilber. López Sandra. Firme, ingeniero. Mancilla Elian. Firme, ingeniero. Marca Enmar. Martínez Jocelyn. Firme, Inge. Martínez Juan. Firme, ingeniero. Padilla Natalia. Firme, ingeniero. Palaguerra Jorge. Firme, ingeniero. Pérez Carlos. Firme, ingeniero. Ramos José. Firme, ingeniero. Rocha Juliana. Firme, ingeniero. Rosel Milton. Firme, ingeniero. Salazar Matías. Firme, ingeniero. Sandoval Diana. Firme, Inge. Caborga Cristian. Talavera Leonardo. Firme, ingeniero. Tejerina Fiorella. Firme, ingeniero. Titichoca Fabio. Firme, ingeniero. Torrico Michael. Vázquez María René. Firme, ingeniero. Villagómez Eduardo. Firme, ingeniero. No está Torrico Michael. Ingeniero Vázquez, firme. Vázquez ya. Villarroel Alfredo. Ingeniero Firme, Taborga, ingeniero. firme. Caborga. Ya. Villarroel Alfredo. Firme, ingeniero. Zambrana Eric. Firme, ingeniero. Firme, ingeniero. Zárate Mario. Firme, ingeniero. ¿Alguien incorporado recién? Yo, ingeniero. Vanegas Castro, firme. Yo, ingeniero. Vanegas. ¿Quién más? Guzmán. Ya, Guzmán. ¿Alguien más? Guardia, ingeniero. Guardia, ya. Marca, ingeniero. García Ceballos, ingeniero. Marca, García Ceballos, ingeniero. García, ya. Bueno, pues. Vamos a guardar entonces. García Ceballos, Inge. ¿Perdón? García Ceballos, ingeniero. García Ceballos, ya. Ya está García Ceballos. Listo. Vamos a guardar la asistencia entonces y vamos a comenzar con un nuevo tema. A ver. Nos toca avanzar equilibrio de cuerpo rígido. Es un tema bastante práctico, pero requiere de muchos conceptos que deben digerirse muy bien. Entonces, vamos a ver en qué consiste el equilibrio de cuerpo rígido y lo primero que tenemos que saber es cuál es el concepto de equilibrio. Ustedes ya saben a qué me refiero cuando hablamos de equilibrio, porque es un concepto que se ha analizado bastante en el tema de estática.
y me refiero a física 1. Y bueno, lo que se dice en términos de física, que un cuerpo se encuentra en equilibrio mientras se mantenga en reposo o como movimiento rectilíneo uniforme, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a decir que un cuerpo se encuentra en equilibrio estático cuando está en reposo. Dicho de otra manera, sin movimiento traslacional y rotacional. Aquí podemos ver, por ejemplo, una estructura metálica compuesta de 2 columnas, 4 tirantes en cada columna y una estructura reticular como cubierta. ¿Ya? Para que me entiendan un poquito, las columnas son los elementos verticales que tenemos sustentados por la zapata. ¿Ya? Estas son las columnas. Tengo 4 tirantes, son los elementos en diagonal que tenemos en cada columna. Y tenemos una estructura de cubierta tipo reticular. Entonces, para este caso, nosotros podemos afirmar que esta estructura está en equilibrio siempre y cuando todas las fuerzas que aparecen o que gravitan sobre esta estructura puedan ser absorbidos correctamente por los apoyos o zapatas. En este caso tenemos carga de peso propio y carga muerta. Tenemos viento en dirección X, viento en dirección Z. Este conjunto de cargas tiene que distribuirse a lo largo de todo el esqueleto y transmitirse al suelo a través de estos elementos llamados zapatas o apoyos. Entonces, los apoyos son los responsables de mantener el equilibrio de cualquier sistema estructural. Por si acaso, cuando decimos peso propio, el peso propio se refiere al peso de los elementos que forman la estructura. En este caso es el esqueleto de la edificación. Cuando decimos carga muerta, estamos hablando de todo aquello que tiene que soportar de manera permanente el esqueleto de la estructura. Por ejemplo, de seguro que esta estructura en forma reticular va a tener una especie de cubierta encima, que puede ser calamina, puede ser policarbonato, pueden ser planchas metálicas. Entonces, todo ese elemento que va por encima, cubriendo la estructura, es carga muerta. Por otro lado, por debajo de esta estructura, de seguro que va a haber un sistema de cableados, van a haber iluminación. Entonces, el peso de las pantallas, posiblemente haya un letrero, ¿no? Un letrero que esté suspendido lateralmente de esta estructura. Ese letrero, el peso de las pantallas de iluminación y todo aquello que pueda gravitar sobre la estructura, nosotros lo reconocemos como carga muerta. ¿Está bien? Por otro lado, el viento siempre va a actuar de manera lateral a la estructura. Es lo más común, ¿verdad? En este caso tenemos el viento actuando en la dirección X, que puede generar el volcamiento de esta estructura hacia atrás. También hay un viento en la dirección Z que podría generar el volcamiento de la estructura hacia la derecha. Entonces, todas las cargas que vemos aquí, repito, tienen que ser absorbidas por los apoyos para que esta estructura se mantenga en reposo, sin traslación longitudinal ni tampoco sin traslación rotacional. ¿Está bien? Vamos, no sé si hasta ahí hay alguna consulta o pregunta. Los escucho, señores. ¿No hay consulta? ¿Nada? Bueno, vamos a continuar entonces. Sigamos con condiciones de equilibrio estático. Este sería nuestro segundo acápite. Para este caso, les muestro un cuerpo genérico afectado por un conjunto de cargas ubicados en el espacio. ¿Ya? Cuando digo cuerpo genérico, significa que esta figura, este volumen, este sólido, puede admitir cualquier forma. Al decir cualquier forma, significa que puede ser una viga, puede ser una columna, puede ser un arco,
puede ser una pieza de hormigón, de madera, de acero. Entonces, cuando me escuchen decir cuerpo genérico, significa que se puede adaptar a cualquier forma y material, ¿ya? Entonces, este cuerpo genérico está afectado por un conjunto de cargas, ahí se pueden ver, son muchas cargas, y bueno, se ubica en un sistema tridimensional X, Y, Z. Para que nosotros podamos garantizar el equilibrio estático de este cuerpo y decir que se encuentra en reposo, tenemos que cumplir dos condiciones. Una primera condición se llama condición de equilibrio traslacional. Aquí debemos garantizar que el cuerpo no se traslada en dirección X, en dirección Y o en dirección Z. Para eso tenemos que verificar el cumplimiento de las tres ecuaciones de equilibrio de fuerza. Es decir, sumatoria de fuerzas en X tienen que dar 0, sumatoria de fuerzas en Y tiene que dar 0 y sumatoria de fuerzas en Z también tiene que dar 0. Cuando se verifica que las tres ecuaciones de fuerza dan 0, decimos que el cuerpo se encuentra en reposo traslacional. ¿Ya? Traslacional significa que no se puede desplazar longitudinalmente. Ahora, ustedes van a ver que cuando aplicamos estas ecuaciones, siempre colocamos un sentido positivo. Ese sentido positivo puede ser convencional o puede ser adoptado por cada persona que realice el cálculo. En este caso, mi criterio personal es que se pueda adoptar de acuerdo al criterio propio de la persona que está resolviendo el problema. ¿Ya? Sin embargo, cuando ustedes consulten algún libro de la materia, se van a dar cuenta de que los autores, ¿no?, de los libros, pues, lo que hacen es adoptar sentidos convencionales, y esos sentidos convencionales están en función al sistema ortogonal X, Y y Z. En mi caso, pueden ustedes adoptar el sentido que vean más, pero no es la única condición que me garantiza el equilibrio estático de un cuerpo. Veamos la otra. Condición de equilibrio rotacional. ¿Qué significa eso? La condición de equilibrio rotacional es la garantía de que el cuerpo no va a estar girando alrededor de X, ¿ya? No va a estar girando alrededor de Y, no va a estar dando vueltas alrededor de Z. Para mí es la garantía que el cuerpo no va a estar girando sobre un punto de referencia. Y para eso se debe verificar que las tres ecuaciones de equilibrio de momentos sean igual a 0. Es decir, sumatoria de momentos en X igual a 0, sumatoria de momentos en Y igual a 0, sumatoria de momentos en Z es igual a 0. ¿Hay alguna consulta hasta ahí, señores? ¿Me están escuchando? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. De todas formas, estas tres ecuaciones de equilibrio ya las habíamos visto en la clase de ayer, ¿no? Son 6 ecuaciones de equilibrio, ¿verdad? Que nos dan garantía de que un cuerpo en el espacio se encuentra en equilibrio estático. Pero nosotros vamos a estudiar más que todo los problemas que se suscitan en el plano, más que en el espacio, en el plano. Entonces, vamos a ver las siguientes condiciones de equilibrio. Mire, el mismo cuerpo, pero esquematizado en el plano XY. Estamos hablando de un cuerpo genérico, afectado por un conjunto de cargas, pero posicionado en un sistema cartesiano XY. Para este caso, como el problema es bidimensional, las ecuaciones de equilibrio estático que debemos verificar son menor en cantidad. Y debemos cumplir también dos condiciones. Las condiciones de equilibrio traslacional. En este caso, debemos nosotros asegurarnos de que este cuerpo no se mueva en dirección X, ¿ya? No se tiene que desplazar en dirección X. Tampoco se tiene que desplazar en dirección Y. Ya habíamos dicho en la clase anterior que cuando veamos nosotros la letra delta, esa letra delta significa desplazamiento.
Entonces, para garantizar que este cuerpo genérico no se desplace en dirección X y Y, tenemos que cumplir dos ecuaciones de fuerza. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Quiero ser insistente con esto, jóvenes. Este sentido usted lo puede asumir, ¿ya? Yo creo que se entiende cuando digo asumir, ¿verdad? Es decir, que si en el cálculo usted ve que le resulta más conveniente decir sumatoria de fuerzas en X positivo, todas las fuerzas que van hacia la izquierda, entonces usted puede hacer ese cambio, ¿de acuerdo? Entonces, el sentido positivo usted lo asume, ¿de acuerdo? Usted coloca el sentido positivo, de acuerdo al problema, de acuerdo a lo que le resulte más fácil. Lo mismo con la sumatoria de fuerzas en Y. La otra condición de equilibrio que tenemos que verificar para evitar que este cuerpo esté girando, ¿ya? Porque este cuerpo podría estar girando en sentido horario o en sentido antihorario, ¿verdad? Podría estar dando vuelta de forma horaria o de forma antihoraria. Para garantizar que este cuerpo no esté pivoteando o rotando alrededor de un punto, simplemente tenemos que verificar que la sumatoria de momento en A sea igual a 0. Cuando digo en A, este puntito de acá, que ustedes ven, es arbitrario. Eso quiero que lo entienda. Es algo que nosotros aplicamos siempre, ¿no? Decimos, el punto donde aplicamos el momento puede ser arbitrario. Significa que usted puede elegir dónde va a estar ese punto. Usted elige, usted decide, ¿está bien? Pero cualquiera sea el punto que usted elija, no importa si el punto A está dentro del cuerpo, como que puede estar fuera del cuerpo, ¿ya? Eso para que quede como una idea general. El punto A puede estar dentro o fuera del cuerpo. Usted decide la posición del punto A, ¿ya? Pero cualquiera sea el punto, la sumatoria de momento para ese punto tiene que dar siempre 0. Aquí también hay un sentido que usted debe asumir, debe adoptar su propio sentido. En este caso ahí dice antihorario positivo. ¿Está bien? ¿Tienen alguna consulta hasta ahí, señores? ¿Pregunta? ¿Nada? Ya. Vamos a seguir entonces. Vamos ahora a ver lo que son las reacciones en los apoyos. Y esta parte es fundamental porque si usted no sabe reconocer los tipos de apoyo, las restricciones que tienen los apoyos y los grados de libertad, no le va a entender este tema para nada. Cuando esté haciendo un ejemplo, no me va a entender para nada. Entonces, 3 componentes que debemos aprender en este acápite. Primero, reconocer la simbología de los diferentes tipos de apoyo. Ya lo hemos visto en el tema tipología de las estructuras, por si acaso. Ya hemos visto la simbología que se utiliza para describir un apoyo fijo, un apoyo móvil, un apoyo empotrado. Ya lo hemos visto, pero vamos a volver a repetir, vamos a volver a insistir en cuál es la simbología que vamos a aplicar. Por un lado, debe reconocer la simbología. Segundo, tiene que reconocer las direcciones restringidas de cada apoyo. Cuando digo restringidas, significa que no permiten movimiento en esa dirección. Y por último, tiene que reconocer los grados de libertad, ¿ya? Los grados de libertad y las direcciones restringidas son conceptos contrarios, son conceptos opuestos, ¿ya? Cuando uno habla de restricción, decimos que el grado de libertad es 0 en una restricción. Y de forma complementaria, lo mismo decimos, cuando una dirección tiene un movimiento libre, ¿no? O verificamos un grado de libertad en una dirección, la restricción es 0, es nula. Son complementarios, son opuestos, si usted quiere. ¿Está bien? Vamos a empezar con el primer tipo de apoyo, que son los apoyos móviles.
Los apoyos móviles se esquematizan de esta forma. Cuando usted vea un apoyo móvil y vea cualquiera de estos símbolos, debe entender que estamos hablando de un apoyo que tiene una dirección restringida y 2 grados de libertad, ¿ya? Le muestro eso. Para empezar, la dirección restringida es la que usted puede ver ahí. Dice, desarrollan una sola reacción en la dirección perpendicular a su movimiento traslacional. Entonces, fíjese que cuando el apoyo se dibuja con las 2 rueditas moviéndose de forma horizontal, la reacción es vertical. Se supone que estas 2 rueditas me dicen que ese apoyo se puede deslizar, se puede mover horizontalmente. ¿De acuerdo? Y cuando se ubica de esa forma, la reacción es vertical. Al ladito tiene el mismo apoyo, pero las rueditas están alineadas verticalmente. Eso me da a entender que si están alineadas verticalmente, la reacción es horizontal. Y luego tengo el mismo apoyo, pero posicionado de forma oblicua, ¿verdad? Y en este caso, la reacción es también oblicua, ¿ya? Siempre van a ver que esta reacción, ya sea B de vertical, H de horizontal o R de reacción, siempre van a darse cuenta que es perpendicular a la línea que sustenta a los 2 círculos. Miren, esa línea gruesa que sustenta ambos círculos, van a ver que la reacción siempre es perpendicular a esa línea. Por otro lado, habíamos dicho que los grados de libertad son complementarios. Fíjese, para el caso del apoyo móvil, habíamos dicho que existe una reacción aquí, una reacción que es vertical, ¿cierto? Hay una reacción vertical. Por lo tanto, este tipo de apoyo se puede mover con toda libertad de manera rotacional y de manera traslacional, horizontal y rotacionalmente, así como se ve en el primer apoyo. Ahora, cuando el apoyo está en esta otra posición, sabemos que la reacción que desarrolla es una reacción horizontal. En este caso, también debemos entender que si la reacción es horizontal, significa que el apoyo no se puede mover horizontalmente, pero sí se puede trasladar verticalmente y puede rotar, puede girar, ¿ya? Esta rotación es lo que nosotros llamamos tita. Y esta traslación es lo que nosotros llamamos delta, ¿ya? Cuando ustedes lleven la materia de resistencia de materiales, que eso lo van a ver en 5º semestre, bueno, ahí van a aprender a calcular traslación y rotación. Lo que me toca a mí enseñarles en este tema es a calcular la reacción B, la reacción H, ¿ok? Y para el último caso, la reacción que tiene este apoyo es una reacción así, oblicua. Esta vendría a ser la reacción R. El ángulo aquí ya lo había mencionado, siempre es 90 grados, ¿está bien? Entonces ahí podemos ver 2 grados de libertad. El primer grado de libertad se llama traslación y el segundo grado de libertad se llama rotación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Tienen alguna consulta del apoyo móvil? A ver, no hay consulta, ¿no? Vamos a seguir entonces. Apoyo fijo. En el caso del apoyo fijo, también se llama apoyo articulado. Les ruego que ponga atención y pueda tomar nota si es necesario, ¿ya? A esto también se llama articulado. Apoyo fijo o apoyo articulado. Ese es el nombre que recibe. Estos apoyos se pueden
identificar con la siguiente simbología. Fíjese la variedad de símbolos que se utilizan para este apoyo. ¿Ya? Puede mostrarse así como una figura triangular con una superficie rugosa, puede ser un triángulo embedido en un rectángulo, puede ser una superficie rugosa y un pequeño círculo encima, o puede ser tipo bisagra, ¿no? Como lo vemos al final. Entonces, cualquiera sea la representación de estos apoyos, ¿verdad? Ustedes tienen que aprender a identificarlo. ¿De acuerdo? Permítanme un segundito, por favor. A ver, en el caso de estos apoyos, tienen dos direcciones restringidas, es decir, desarrollan dos reacciones. Una reacción horizontal que evita que el apoyo se mueva horizontalmente y una reacción vertical que restringe cualquier tipo de traslación vertical. Veamos eso. Mire, ahí está. Ahí pueden ver claramente, en el caso del apoyo fijo, desarrollan dos reacciones. Reacción horizontal y reacción vertical. ¿Ok? Horizontal y vertical. Esas son las dos reacciones que desarrollan. Si el apoyo se ubica así como echadito, así como de un ladito, lo mismo, desarrollan una reacción y vertical. Eso no cambia. Pero si el apoyo se esquematiza así oblicuo, cuando digo oblicuo, de seguro que el problema les va a dar como referencia un ángulo, ¿no? Le va a decir, te puede dar este ángulo o le puede dar el ángulo de inclinación de la base, este ángulo de acá. Entonces, cuando tengan un apoyo oblicuo, las reacciones también van a ser oblicuas. Por eso es que aquí pueden ver R1 y R2. Para el caso de los grados de libertad, ya hemos dicho que son conceptos complementarios. En este caso, el grado de libertad vendría a ser un solo grado de libertad. Miren, el único grado de libertad que tienen estos apoyos es que pueden girar, pueden rotar de manera libre. ¿Está bien? La palabra, y vayan anotándose esto, cuando escuchen rotar, es sinónimo de girar. Rotación es sinónimo de giro. ¿Está bien? Rotar o girar son sinónimos. Significa que pueden rotar, pueden girar, pueden pivotear como pivotea una bisagra, ¿verdad? Tienen esa característica. Y esa rotación podría ser horaria o antihoraria. Por si acaso, vuelvo a repetir, nosotros no vamos a aprender a calcular las rotaciones. No se olvide que a esto se llama tita. No vamos a aprender a calcular rotaciones en este tema, en esta materia. Nosotros lo que vamos a aprender es a calcular reacciones, ¿ya? Esto es lo que vamos a aprender a calcular. Cuando lleven resistencia de materiales, ahí su docente les va a enseñar a calcular rotaciones y traslaciones. ¿Hay alguna consulta hasta ahí? Ingeniero, disculpe, no me queda muy claro la tercera imagen en la que está inclinado. ¿Cómo es ese ángulo? Ya, ahora. Para que lo tengan más claro, a ver. Ya. Para que lo tengan claro, el ángulo que siempre se les va a dar va a ser el siguiente, mire. Ustedes siempre se va a trazar una horizontal y el dato que van a tener va a ser este ángulo de acá, alfa. Esa es la inclinación del apoyo. ¿Está bien? Y con ese ángulo alfa, ustedes tendrían que tener la capacidad para saber dónde es que se proyecta este ángulo alfa en R1 y en R2. A ver, vamos a ver si tienen esa desarrollado el concepto de geometría. A ver, pregunta. Aquí, ¿dónde se proyecta este alfa? Se proyecta, voy a ponerle beta y aquí le voy a poner gamma.
En el caso del alfa, ¿cuál de estos dos ángulos serían iguales? ¿Beta igual a alfa o gamma es igual a alfa? ¿Cuál es verdadero de los dos? Considerando, ya, quizás no me están entendiendo porque me falta adicionar una premisa, considerando que la reacción 2 es perpendicular aquí, 90 grados, ¿no? Ahí hay 90 grados. Las reacciones siempre son perpendiculares o tangenciales. En este caso, debo entender que R1 es paralelo o tangencial a esta línea de aquí, ¿verdad? Y R2 es perpendicular. A ver, ¿cuál es verdadero? ¿Beta igual a alfa o alfa igual a, o gamma igual a alfa? ¿Qué piensan? A ver. Gamma. Correcto. Correcto, muy bien. Esto de acá es falso y esto de acá es verdadero. Entonces, ese es el dato que les voy a dar en un ejercicio. Tenemos que hacer al menos un problema con apoyos inclinados. Les voy a dar un ángulo que generalmente es este ángulo de acá, alfa, ¿no? Y ustedes tienen que tener toda la habilidad, el conocimiento para poder proyectar alfa, ya sea en la posición de beta o gamma. Ya hemos dicho que es en gamma, ¿verdad? Y para el otro caso, ¿dónde estaría alfa? Si yo coloco aquí una horizontal, una vertical, a este ángulo le llamo θ y a este ángulo le llamo φ. ¿Θ es igual a alfa o φ es igual a alfa? ¿Cuál es igual a alfa? A ver. Ese está fácil. Sí, ese está fácil. Aquí está. Este es el correcto y este es equivocado, ¿cierto? Entonces, en eso consiste básicamente, cuando yo le dé un ángulo de inclinación del apoyo, les voy a dar alfa. ¿Quedó claro o hay todavía dudas ahí en el ángulo alfa? Quedó claro, Inge, muchas gracias. Quedó claro, Inge. Gracias. Entonces, ya habíamos dicho que en el caso de los grados de libertad, siempre es complementario. ¿Está bien? Lo que debemos tomar en cuenta nosotros es siempre que tenemos que considerar tres direcciones, ¿ya? Lo habitual es una dirección horizontal, una dirección vertical y una dirección angular. Entonces, van a ver que para el caso del apoyo fijo, aquí yo tengo una reacción. Aquí también tengo una reacción. Y aquí tengo un grado de libertad. Cuando le digo reacción, me refiero a una fuerza, ¿ya? Cuando le digo reacción significa que ahí se concentra una fuerza. Y esa fuerza es la responsable de mantener el equilibrio de la estructura. ¿De acuerdo? Y cuando digo grado de libertad significa que puede desplazarse, puede girar en este caso con toda libertad, como si fuese una bisagra en este caso, ¿ya? O parecido a una bisagra por lo menos. ¿Se comprende eso, señores? En el caso anterior, permítanme, a ver, me voy al caso anterior. Me interesa que esto lo entiendan bien. En el caso del apoyo móvil, mire, lo mismo. Si nosotros ponemos una dirección horizontal, una dirección vertical y una dirección angular, para este apoyo, tendríamos en la dirección vertical una reacción, ¿verdad? En la dirección horizontal hay un grado
de libertad. Y en la dirección angular también hay un grado de libertad. ¿Está bien? Eso debemos entender, que siempre de las 3 direcciones posibles va a haber una con reacción, 2 con reacciones o 3 con reacciones y el resto son grados de libertad. Vamos al último tipo de apoyo para que quede más clara la idea. El apoyo empotrado. Déjenme decirle que cuando ustedes vean un edificio, cuando ustedes vean un puente, inclusive el soporte de un semáforo, estamos hablando de apoyos empotrados. En la práctica, nosotros utilizamos apoyo empotrado en la mayoría, por no decir en todas las estructuras. ¿Qué características tienen estos apoyos empotrados? Primero, no permiten ningún tipo de traslación o rotación. Es un apoyo plenamente restringido a cualquier movimiento. Segundo, tiene 2 reacciones de fuerza y una de momento. Tercero, es el apoyo más empleado en la construcción de edificios y en realidad en todo tipo de obras civiles. Veamos, ese es el apoyo empotrado. Como ustedes lo ven, tiene 3 direcciones restringidas. Tiene una reacción de fuerza horizontal, tiene una reacción de fuerza vertical y tiene una reacción de momento. Son 3 reacciones que tiene. ¿Está bien? 3 reacciones que tiene. 2 de fuerza y 1 de momento. Y la pregunta es, ¿cuántos grados de libertad tiene este apoyo? ¿Tendrá 1? ¿Tendrá 2? ¿Tendrá 0? ¿Qué piensan? Los escucho. 0, ingeniero. Tiene 0 grados de libertad. ¿Verdad? Eso no nos debemos olvidar, chicos. De hecho, todo lo que estoy explicando va a entrar en el examen teórico, ¿no? Va a entrar todos los criterios que estoy explicando, va a entrar en el examen teórico. En el segundo parcial, de la misma forma, vamos a tener un examen teórico y un examen práctico. ¿Está bien? Sigamos avanzando entonces. Aquí vamos a encontrarnos con 3 tipos de sistemas estructurales, que lo hemos mencionado cuando hemos avanzado el tema tipología de las estructuras. Si ustedes se acuerdan, dentro de la clasificación habíamos hablado de la clasificación según el grado de restricción. Y según el grado de restricción, habíamos llegado a la conclusión de que son 3 los tipos de estructura. La primera, y la que vamos a estudiar conmigo, son las estructuras isostáticas. Ustedes saben que el término iso significa, ¿qué significa iso? Igual. Correcto, significa igual. Término iso significa igual, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de isostática, hablamos que la cantidad de restricciones que va a tener mi estructura va a ser equivalente a la cantidad de ecuaciones de equilibrio, ¿ya? A eso se refiere con iso, igual. Igual cantidad de restricciones, igual cantidad de equilibrio estático. Entonces, este tipo de estructura se caracteriza por eso, porque las reacciones en sus apoyos pueden calcularse directamente aplicando las ecuaciones de equilibrio. ¿Ustedes se acuerdan las ecuaciones de equilibrio? Lo hemos visto al comienzo. Habíamos dicho que para una estructura en el espacio, las ecuaciones de equilibrio son 6. Y para una estructura en el plano, las ecuaciones de equilibrio son 3. Les hago recuerdo las ecuaciones de equilibrio. Permítanme un segundito. Mire, las ecuaciones de equilibrio para una estructura en el plano son sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Se adopta un sentido como positivo. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Se adopta un sentido como positivo. Y sumatoria de momento para un punto arbitrario A es igual a 0. Se adopta un sentido como positivo. Esas son las ecuaciones de equilibrio.
Permítame, se me fue. Esas son las ecuaciones de equilibrio. Convencionalmente son 3. Cuando hablamos de estructuras en el plano, son 3. Cuando hablamos de estructuras en el espacio, son 6, ¿verdad? Entonces, si revisamos los ejercicios que tenemos aquí, aquí puedo ver un apoyo fijo. Un apoyo fijo tiene 2 reacciones, horizontal y vertical. Y aquí puedo ver un apoyo móvil. Un apoyo móvil tiene una sola reacción, ¿ya? El apoyo móvil tiene una sola reacción. Por lo tanto, en este caso tiene una reacción vertical. Si nosotros contamos las reacciones que tiene este problema, tiene H1, B1 y B2. Esas son nuestras incógnitas, ¿ya? Entonces, las incógnitas son H1, B1 y momento, perdón, esto vamos a echar, y B2. Son 3 incógnitas. Ya. Perdón, se me fue de nuevo la diapositiva. Ahí está. Son 3 incógnitas. Si vemos el otro ejemplo, el segundo, podemos ver un apoyo empotrado aquí. Esto es un apoyo empotrado. ¿Ya? Es un apoyo empotrado. Y ya hemos dicho que los apoyos empotrados tiene 3 reacciones. Una reacción horizontal, una reacción vertical y una reacción de momento. ¿Está bien? Y el último ejercicio, igual vemos un apoyo móvil en la parte de arriba. Este es el apoyo móvil. Una sola reacción y un apoyo fijo. 2 reacciones. ¿Está bien? Entonces, repito, una estructura es isostática cuando la cantidad de reacciones es equivalente a la cantidad de ecuaciones de equilibrio que se puede aplicar en esa estructura. ¿Tienen alguna consulta o pregunta hasta aquí? Inge, en la figura número 2, el momento es antihorario porque se sobreentiende que es obvio que las fuerzas van a girarlo hacia ese lado. ¿Van a girar? ¿A qué se refiere? A la segunda figura, lo que vale la reacción M. Ah, ya. Ya, en realidad esta reacción M debería habérsela dibujado de esta manera. Así debería haberse dibujado la reacción M. Pero la teoría nos dice que nosotros podemos adoptar el sentido de la reacción. Y eso lo vamos a ver al final de la clase de hoy día, cuando resolvamos un primer ejercicio. Y en realidad la reacción M debería ser así, en sentido horario. ¿Sabe por qué? Porque las reacciones siempre se tienen que oponer al comportamiento de las cargas. Igual, en el caso de H debería estar dibujado así, ¿no? ¿Por qué? Porque la reacción H se tiene que oponer a la fuerza F1 y a la fuerza F2. ¿Por qué se tiene que oponer? Para poder encontrar el equilibrio. ¿Está bien? Permítanme un minutito, chicos. Ahorita continúo la clase. Permítanme un ratingo, por favor.
Continuamos. Continuamos, señores. Hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de cantidad de reacciones versus cantidad de ecuaciones de equilibrio, ¿ya? Y les pido que me pongan mucha atención porque este vendría a ser el falso caso de una estructura isostática, ¿ya? Cuando digo falso caso, significa que aparentemente si nos ponemos a contar la cantidad de reacciones, esa cantidad de reacciones equivalen a las ecuaciones de equilibrio. Sin embargo, si bien equivalen, no son estructuras isostáticas. Y les muestro dos casos. Mire, el primer caso, el de aquí, el caso número 1. Aquí puedo ver 3 reacciones. R1 es una reacción, R2 y R3. Y cualquiera podría afirmar que como tengo 3 reacciones y puedo aplicar 3 ecuaciones de equilibrio, no se olviden cuáles son las ecuaciones de equilibrio: sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0, sumatoria de fuerzas verticales igual a 0 y sumatoria de momento igual a 0. Son 3 ecuaciones de equilibrio, son 3 reacciones. Aparentemente el problema es isostático, sin embargo no es cierto para este caso. Y le digo por qué. En realidad tengo 3 reacciones, pero solo tengo 2 ecuaciones de equilibrio. Solamente tengo 2. ¿Por qué 2? No voy a poder aplicar la primera. ¿Por qué no voy a poder aplicar la primera? Porque resulta de que las reacciones todas son verticales. No hay ninguna reacción horizontal. Todas son verticales. Entonces, no tiene sentido que yo aplique una sumatoria de fuerzas horizontales o sumatoria de fuerzas en X, ¿verdad? Si todas las reacciones son en Y. Por otro lado, si yo aplico sumatoria de fuerzas horizontales, es decir, a ver, vamos por parte. Primero, tengo 3 reacciones. De las 3 reacciones solo puedo aplicar 2, estas 2 de aquí que les he marcado, porque la de horizontales no tiene sentido que la aplique, ya que las incógnitas, las 3 incógnitas que tengo, R1, R2 y R3, ninguna es horizontal, las 3 son verticales. ¿De acuerdo? Entonces, voy a estar en un problema donde tengo 3 incógnitas y solo puedo aplicar 2 ecuaciones. Es un sistema de ecuaciones incompleto. Por otro lado, si yo aplico sumatoria de fuerzas horizontales en esta estructura, digo sumatoria de fuerza horizontal igual a 0, positivo hacia la derecha. ¿Qué voy a tener? F1. ¿Tengo alguna otra fuerza horizontal? No, no tengo. F1 igual a 0. ¿Esto es falso o verdadero? Esto es falso, ¿verdad? Cualquiera sea el valor de F1, digamos que F1 es 4 toneladas. F1 4 toneladas. 4 toneladas es igual a 0. Falso, ¿verdad? Entonces, al ser falso, esto no se cumple y por lo tanto podemos decir de entrada que esta estructura no está en equilibrio, no se encuentra en equilibrio. A este tipo de estructura nosotros la denominamos hipostática, lo vamos a ver más adelante, ¿ya? En el caso del segundo ejemplo, lo mismo, tengo 3 ecuaciones de equilibrio, sumatoria de fuerzas horizontales, o puedo poner en X, sumatoria de fuerzas verticales y sumatoria de momento. ¿Ya? Puedo aplicar 3 ecuaciones de equilibrio. La de horizontal me sirve, la de vertical me sirve, la que no me sirve es la de momento. Y le digo por qué no me sirve la de momento. Resulta que si yo prolongo la línea de acción de R1, R2 y R3, si yo prolongo la línea de acción de las incógnitas, de las reacciones, todas convergen en este punto P. Y si yo aplico sumatoria de momento en P, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir si yo aplico sumatoria de momento en P? Las 3 incógnitas se van a anular. Las 3 se anulan. Entonces,
¿A qué conclusión llego? Si las tres se anulan, significa que el problema no está en equilibrio, porque se va a anular R1, R2 y R3, pero tengo la fuerza F que sí va a generar un momento con respecto a P. Tengo la fuerza 2 que también va a generar un momento y la fuerza 3 que también va a generar un momento. F1, F2 y F3. Tengo tres fuerzas que van a generar momento alrededor de P. ¿Está bien? ¿Se entiende aquello? No se olvide que las reacciones son las responsables de mantener el equilibrio y por lo tanto cuando yo aplico una sumatoria de fuerza o de momento tiene que intervenir una reacción al menos, una, ya sea que aplique sumatoria de fuerzas horizontales, sumatoria de fuerzas verticales o sumatoria de momento, al menos una reacción tiene que intervenir y contrarrestar el efecto de las cargas. ¿Cuáles son las cargas? F1, F2 y F3. ¿Está claro esta parte? ¿Se entiende? ¿Hay alguna consulta? Ingeniero, entonces cuando el sistema de ecuaciones en la primera, como si no tiene solución, ese sistema tampoco lo tiene y cuando se anulan las variables igual. Claro. En estos casos, estas estructuras no tienen solución porque son inestables. ¿Ya? Cuando nosotros decimos sumatoria de momento, aquí, resulta que la sumatoria de momento en el punto P va a dar diferente de cero. Cuando da diferente de cero, ya nos debemos dar cuenta de que el cuerpo no está en equilibrio, ¿verdad? Porque para que esté en equilibrio tiene que dar cero. Así como aquí la sumatoria de fuerzas horizontales no da cero, aquí la sumatoria de momentos no da cero. Cuando ocurre eso, significa que el problema no tiene solución. No tiene solución porque es inestable. No cumple las condiciones de equilibrio establecidos por la primera ley de Newton. ¿Está claro? Ingeniero, Sí. No sé si estoy en lo correcto, no sé si se podría decir que cuando todos los apoyos son móviles no va a existir el equilibrio. No. ¿No va a ser un equilibrio isostático? No hay relación entre ambos. Si yo agarro el primer ejercicio y este apoyo móvil que ven aquí, lo dibujo así, hay equilibrio, ¿no? Es decir, si quito este apoyo de acá, si lo elimino y lo dibujo de esta forma, hay equilibrio. Existe equilibrio. Lo mismo ocurre acá. Si yo agarro este apoyo, y lo dibujo así, o lo ubico así, ya hay equilibrio. Entonces, no relacionemos eso, porque si lo que usted me dice hubiese sido válido, bueno, yo también lo hubiera mencionado, ¿ya? Pero no funciona de esa manera. No funciona necesariamente de esta manera. Lo que sí tenemos que verificar, la única regla, la única ley que para nosotros nos debe servir para poder identificar que una estructura esté en equilibrio o no, son las ecuaciones de la primera ley de Newton, ¿no? Si verificamos esas ecuaciones, decimos que está en equilibrio. Si no verifica una de las ecuaciones, decimos que el problema es inestable, no se encuentra en equilibrio. ¿Está bien? Sí, ingeniero, totalmente entendido. Vamos con la siguiente. Estructuras hiperestáticas. Ahora, vamos a empezar diciendo que el 99% de las estructuras reales son hiperestáticas. ¿Ya? El 99%, cualquiera sea el proyecto de ingeniería estructural que usted vaya a encarar en un futuro, déjenme decirle que el 97% es hiperestático. Lo más seguro es que nunca llegue a resolver usted en la práctica un problema isostático, ¿no? Lo más seguro es que resuelva siempre
problemas hiperestáticos, ¿sí? Entonces, y ustedes me dirán, Inge, ¿y por qué estudiamos estructuras isostáticas si las estructuras en 99.9% son hiperestáticas? La respuesta es muy simple. Para poder comprender el comportamiento de una estructura hiperestática, primero debo aprender el comportamiento de una estructura isostática, ¿sí? Esto básicamente es escalonado. Si yo no entiendo cómo se comporta un sistema básico, no puedo entender cómo se comporta un sistema complejo. Lo mismo ocurre con las estructuras hiperestáticas e isostáticas. Nosotros terminamos resolviendo puras estructuras hiperestáticas en la práctica, ¿ya? Pero nunca le voy a entender a la hiperestaticidad si no entiendo antes lo que es la isostaticidad. Y eso quiero que lo entiendan, ¿ok? ¿Cuándo una estructura es hiperestática? Vamos a decir que todo sistema estructural es hiperestático cuando la cantidad de reacciones que tiene una estructura supera en cantidad a las ecuaciones de equilibrio, ¿ya? Es decir, que tiene más reacciones que ecuaciones de equilibrio. Ya habíamos dicho que las ecuaciones de equilibrio convencionales son 3, ¿verdad? Sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0, sumatoria de fuerzas verticales igual a 0, sumatoria de momento igual a 0. Son 3 ecuaciones. ¿Cierto? Uy, perdón, se me fue. Ya. Hemos visto que son 3 ecuaciones de equilibrio. Ahora, vamos a analizar cada uno de los ejercicios que tenemos ahí. Permítame, vamos a analizar los 3 problemas que tenemos ahí. En el primer caso, mire, tengo la reacción H1, B1, la reacción H2, B2 y la reacción H3. En total tengo 5 reacciones. ¿Cuántas ecuaciones de equilibrio? Qué bárbaro. ¿Cuántas ecuaciones de equilibrio tengo? Tengo 3. 3 ecuaciones. Entonces, aquí me voy a dar cuenta que tengo más reacciones que ecuaciones de equilibrio. Si usted hace la resta de estos valores, le va a dar 2. A ese numerito nosotros le llamamos grado hiperestático. Grado hiperestático. No sé qué pasa. Ya. Permítame un segundito. Se me está yendo la diapositiva. Ya. Entonces, a ese numerito, restar las reacciones con las ecuaciones de equilibrio le llamamos grado hiperestático. En este caso, esta estructura es de segundo grado hiperestático. Veamos la otra. Esto es una viga, ¿no? Para el caso de la viga, ¿cuántas reacciones tengo? ¿Quién me dice cuántas reacciones tengo en la viga? 4 reacciones. Ya, son 4 reacciones. Le quitamos las 3 ecuaciones de equilibrio. ¿Cuánto nos queda? Nos queda 1. Solo 1. El grado hiperestático de esa viga es 1. Vamos a la otra estructura, la última. ¿Cuántas reacciones tiene? 6, ¿verdad? Tiene 6 reacciones. ¿Cuál es el grado hiperestático de esa estructura? Vamos, ¿quién me dice? Grado hiperestático de esa estructura. ¿Nadie? 3, ingeniero. 3. Correcto. ¿Se comprende lo que hemos explicado? Se puede identificar entonces
¿Cuándo una estructura es hiperestática y cuándo isostática? ¿Qué dicen, chicos? A ver, los escucho. ¿Está claro eso? Sí, ingeniero. Vamos con la última, estructuras hipostáticas. Las estructuras hipostáticas, básicamente ya lo hemos explicado. Cuando usted aplique las ecuaciones de equilibrio, las tres ecuaciones que hemos aprendido, y resulta que una de las ecuaciones de equilibrio no se llega a verificar, significa que estamos frente a una estructura hipostática. Por ejemplo, a ver, en la de aquí, en la primera, este es el punto A. Si usted aplica sumatoria de momento en el punto A, esto le va a dar diferente a 0. Caramba. Ya. Le va a dar diferente a 0. ¿Por qué le va a dar diferente a 0? A ver, ¿quién me dice por qué le va a dar diferente a 0? Porque las reacciones son a cero. Jóvenes, ¿se escucha? Ahora sí. Solo se escucha. He hablado con el doctor y me ha pedido que mañana en la mañana vaya en ayunas a hacer el análisis para que me haga el certificado médico. Entonces, yo quería pedirle permiso para mañana en la mañana ir a hacerme todos los laboratorios que me han pedido en COVID y a las 12 del mediodía me va a llamar mi tramitadora para indicarme. Continuamos entonces, señores. A ver, permítanme. Les decía lo siguiente. Una estructura es hipostática cuando una de las ecuaciones de equilibrio no se verifica. Ya habíamos dicho que en el primer caso, si ustedes aplican sumatoria de momento en el punto A, esto va a dar diferente de 0. ¿Por qué? Porque todas las incógnitas, que son las reacciones, se anulan y solamente tendríamos el efecto de la fuerza por el momento. Por ejemplo, en este caso, ¿qué fuerzas se anulan? B1 se anula, R2 se anula, H3 se anula,
F1 se anula, F3 se anula. ¿Qué me queda? Me queda F2 y F4. F2 por la distancia que separa el punto A y F4 por la distancia que separa el punto A. Por lo tanto, la sumatoria de momentos no es igual a 0, es diferente de 0. ¿Está claro? ¿Se entiende, señores? Ingeniero, yo no puedo ver su pantalla. A ver, voy a volver a compartir, permítame. Ahora se puede ver la pantalla. Sí, ingeniero, gracias. A ver, le decía que para este caso, ya. Para este caso, si aplicamos sumatoria de momento en A, la reacción B1 se anula, R2 se anula, H3 se anula, la fuerza 1 se anula, la fuerza 3 se anula. ¿Qué tendríamos? F2 por esta distancia, ¿no? Vamos a llamarle A a esta distancia. F2 por A y F4 por B. Entonces, cuando aplicamos acá sumatoria de momento en A, se ocurre que vamos a tener F2 por A más F4 por B, y eso es diferente de 0. Entonces, cuando yo ya verifico que no se cumple una ecuación de equilibrio, digo, el problema es hipostático. Veamos el caso de la viga. Mire, veamos el caso de la viga. Si usted aplica sumatoria de fuerzas horizontales en esta viga, resulta de que no hay reacciones horizontales, ¿verdad? ¿Qué va a tener? Si este ángulo es alfa y este ángulo es beta, va a tener simplemente F1 por el coseno de alfa menos F2 por el coseno de beta igual a 0. Y resulta que es muy probable que esto no dé 0, ¿verdad? En un caso muy remoto puede dar 0, dependiendo del valor que tenga F1, F2 y del ángulo alfa y beta. Pero en el caso más general, esta resta no puede dar 0, no va a dar 0. Sería muy raro que coincidan los valores y que nosotros podamos garantizar de que estos dos términos se van a anular. Entonces, aquí tenemos que no se cumple la sumatoria de fuerzas horizontales. Y si vemos el último caso, ocurre lo mismo, pero para la sumatoria de fuerzas verticales. Si ustedes ponen sumatoria de fuerzas verticales igual a 0, ¿qué van a tener? Menos el valor de F3 diferente de 0. ¿Está claro, chicos? ¿Se entiende? ¿Se comprenden los tres tipos de estructura? ¿Los escucho? A ver, vamos a preguntar a Adriana Guzmán. Adriana, active su micrófono, por favor. ¿Me escucha? ¿No está Adriana Guzmán? ¿Le ponemos falta? ¿Se fue? Guardia Carlos. ¿No está guardia? ¿Nada? ¿Nadita? López, Sandra.
López Sandra, ¿está? No está tampoco. Es que se están quedando mudos de tanta admiración que el tema. Martínez, Juan Domingo. Firme, ingeniero. Firme, ingeniero. ¿Se escucha? Hola. Ok. A ver, Juan Domingo. La estructura es isostática. ¿Me repite la pregunta, por favor? ¿Cuándo una estructura es isostática? Nada, ¿no? Creo que era cuando las fuerzas eran iguales a 0. No. Para la guerra, Jorge. ¿Está para la guerra, Jorge? Sí, ingeniero. Ya, la misma pregunta. ¿Cuándo una estructura es isostática? Cuando el C es igual a 0. No, no me dice nada de eso. Nada. A ver, yo sé que las damas siempre están más atentas a la clase. Vamos a probar con Jocelyn Martínez. ¿Me escucha? Jocelyn, ¿está en clase? ¿Nada? ¿Faltó? Rocha Juliana. Firme, ingeniero. La misma pregunta, por favor, Juliana. ¿Cuándo una estructura es isostática? ¿Cómo usted reconoce a una estructura isostática? Cuando las ecuaciones de equilibrio coinciden con el número de incógnitas. No le escuché muy bien, ¿puede repetir? Cuando el número de ecuaciones de equilibrio coincide con el número de incógnitas. Correcto. Cuando la cantidad de reacciones que son las incógnitas es equivalente o igual a las ecuaciones de equilibrio. Eso lo hemos explicado, ¿verdad? Aquí precisamente le mostraba eso, que cuando la cantidad de reacciones es igual a la cantidad de ecuaciones de equilibrio, decimos que la estructura es isostática. Luego, a ver, gracias Jocelyn. Juliana Rocha. ¿Me escucha, Juliana? Sí, le acabo de responder, ingeniero. Ah, perdón. Bien, Juliana, vamos a pasar entonces a tu otra compañera, María René Vázquez. Firme, ingeniero. María René, ¿cuándo una estructura es hiperestática? Ingeniero, una estructura es hiperestática cuando está en equilibrio, pero las ecuaciones de la estática resultan insuficientes para todas las fuerzas internas que tiene. Ya, de acuerdo. De acuerdo, en el caso de lo que nos dice su compañera, básicamente es cierto. Cuando las ecuaciones de equilibrio son insuficientes para poder resolver el número de reacciones de una estructura, decimos que estamos frente a una estructura hiperestática. ¿Está bien? Dicho de otra forma,
la cantidad de reacciones que tiene una estructura es hiperestática siempre y cuando esa cantidad de reacciones sea mayor a la cantidad de ecuaciones de equilibrio. Aquí, por ejemplo, habíamos dicho que teníamos 5 reacciones frente a 3 ecuaciones. Si hacemos la diferencia me da 2. Ese es el grado hiperestático de esta estructura. ¿Está bien? Es muy importante que entendamos esto, señores, porque si usted no sabe identificar a una estructura isostática de una hiperestática, no va a poder resolver ningún problema. Entonces, que quede claro que una estructura es isostática cuando la cantidad de reacciones, digámoslo bien, por favor, no me digan cantidad de fuerza, díganme cantidad de reacciones. Cuando la cantidad de reacciones de sus apoyos es igual a la cantidad de ecuaciones de equilibrio, decimos que la estructura es isostática. Ahora, cuando la cantidad de reacciones es superior a la cantidad de ecuaciones de equilibrio, decimos que la estructura es hiperestática. Y finalmente hemos dicho que cuando una de las ecuaciones de equilibrio no verifica el equivalente a 0, estamos frente a una estructura hipostática. ¿Está claro? Muy bien. Vamos a continuar. Vamos a ver este acápite. Combinación de las ecuaciones de equilibrio. A ver, cuando nosotros empecemos a resolver, y ahorita vamos a resolver un problema antes de finalizar la clase, cuando resolvamos reacciones en estructuras isostáticas, podemos aplicar cualquiera de las combinaciones de ecuaciones que les muestro a continuación. Pueden aplicar la combinación 1, que es la combinación más genérica, es la que habitualmente utilizamos la mayoría, que dice sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y sumatoria de momento en un punto A igual a 0. Esta es la combinación que hemos estado hablando ahora, son 3. Sin embargo, vamos a darnos cuenta con el entrenamiento, con la práctica, que yo puedo ir combinando estas ecuaciones y poder aplicar de forma repetida quizás una sumatoria de momento, ¿no? Pero en todos los casos debo llegar a un máximo de 3 ecuaciones. Por ejemplo, la segunda combinación es una sumatoria de fuerzas en X, una sumatoria de momento en un punto A y una sumatoria de momento en un punto B. Esta combinación también es válida. Otra forma de aplicar las ecuaciones de equilibrio vendría a ser esta. Sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de momento en un punto A y sumatoria de momentos en un punto B. Y finalmente la que menos se aplica, la que realmente la mayoría no toma en cuenta, pero que sí se puede aplicar para verificar el equilibrio de una estructura, vendría a ser esta. Sumatoria de momento en A, sumatoria de momento en B, sumatoria de momento en C. ¿Ya? Para que lo tengan bien claro, ustedes pueden aplicar cualquiera de estas 4 combinaciones de ecuaciones de equilibrio y con esto se garantiza que la estructura se encuentra en equilibrio. Cuando digo se encuentra en equilibrio significa que no se puede mover horizontalmente, no se puede mover verticalmente ni tampoco puede girar. ¿Ya? Cualquiera sea la combinación que usted decida aplicar, es válido ya decir que está en equilibrio siempre y cuando verifique esas 3 ecuaciones. ¿Tienen alguna pregunta, duda hasta ahí? De acuerdo. Vamos a hacer entonces un ejemplito. Pónganme atención. A ver, vamos a hacer un primer ejemplo. Dice calcular las reacciones en los apoyos de la siguiente viga. Mire, esto es una viga. Vamos a reconocer nosotros las vigas como elementos horizontales. Aquí yo tengo una barra horizontal. Tengo un apoyo fijo en el lado izquierdo y un apoyo móvil en el lado derecho. ¿Ya? Eso usted lo puede ver claramente. Aquí yo tengo
el apoyo fijo y aquí tengo el apoyo móvil, ¿cierto? Por otro lado, tengo dos cargas. Una carga de 10 toneladas que tiene una inclinación de 70 grados y una carga de 8 toneladas que tiene una inclinación de 45 grados. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que les digo siempre que hagan cuando tengan una fuerza inclinada? ¿Qué es lo que deben hacer? Se lo he venido diciendo todas las clases prácticamente. A ver, ¿quién me dice? ¿Nadie? Descomponer. Descomponer las fuerzas. Ya. Hay que descomponer, pues, ¿no? Entonces, nuestro primer paso va a ser descomposición de la fuerza. Fíjense que aquí ya se ha hecho una descomposición, ¿no? En el caso de la carga de 10 toneladas, tendríamos F1 y F2. Ya hemos visto esto antes, ¿verdad? Ya sabemos nosotros que en el caso de F1, ¿a qué va a ser igual a F1? ¿Quién me dice? 10 toneladas ¿por qué? Por coseno. Por coseno de 70, ¿ya? F2, ¿a qué va a ser igual? 10 toneladas por seno de 70. Seno de 70. En el caso de F3, vamos a tener F3 igual a 8 toneladas por coseno de 45. Y F4 va a ser igual a 8 toneladas por seno de 45. Esa vendría a ser la descomposición de la fuerza, ¿ya? Ustedes ya saben cómo aplicar esta fórmula. Saben que la componente que, por ejemplo, en el caso de F1 y F3, ambas componentes definen la abertura del ángulo que tienen como datos, ¿verdad? Entonces, para esa componente que define la abertura del ángulo, para esa se utiliza coseno. Y para la otra, que no define la abertura del ángulo, se utiliza seno. Es muy fácil acordarse. Entonces, aquí están las operaciones ya hechas. Mire, son las mismas que hemos escrito. Ya las fuerzas están descompuestas. Esos son los valores que hemos obtenido. ¿Y cuál sería el siguiente paso? Ya tenemos las fuerzas descompuestas. Ya están en posición horizontal y vertical. ¿Ya? Y vuelvo a insistir. Cuando tengan fuerzas oblicuas, es decir, fuerzas inclinadas, tienen que descomponer. Ese es el primer paso que tienen que dar. Es más fácil trabajar con fuerzas cartesianas, es decir, con fuerzas horizontales y verticales, que con fuerzas oblicuas. Es mucho más fácil que esté descompuesto. El siguiente paso va a ser el cálculo de reacciones. Y lo primero que tengo que hacer es asumir el sentido de las reacciones. Escúcheme bien, tengo que asumir. ¿Qué significa? Que yo tengo que decidir cuál va a ser el sentido de las reacciones. Mire, y voy a decidir que la reacción horizontal esté orientada hacia la derecha, como se ve aquí, ¿no? Voy a decidir que la reacción vertical 1 y vertical 2, ambas apunten hacia arriba, ¿ya? Entonces, ahí usted toma la decisión, asume la decisión de colocar un sentido para cada reacción. Usted ya sabe que el apoyo fijo tiene dos reacciones y que el apoyo móvil tiene una reacción. Lo hemos mencionado ya anteriormente, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Aplicar las ecuaciones de equilibrio. ¿Qué ecuaciones? Puedo aplicar cualquiera de las combinaciones que hemos visto, la combinación 1, la combinación 2, 3 o 4. Voy a aplicar la combinación 1 ahora y voy a aplicar otra combinación para verificar con ustedes. La primera ecuación, sumatoria de fuerzas en X igual a 0. ¿Está bien? Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. ¿Qué voy a tener en X? Fíjese que acá se adopta igual un sentido como positivo. Hacia la derecha, positivo. ¿Qué voy a tener? Voy a tener H1, que es positivo, va hacia la derecha, 3,42
es positivo, va hacia la derecha, y menos 5,657. Esas son las tres fuerzas horizontales. H1 más 3,42 menos 5,657 igual a 0. ¿Verdad? De ahí despejamos H1 y nos da 2,237. ¿Está claro? Luego voy a aplicar sumatoria de momento en 1. El punto 1 está aquí, mire. Se lo ve, se lo observa claramente. Ahí está el punto 1. Aquí se lo ve el punto 1. Entonces, voy a aplicar sumatoria de momento en 1. ¿Y qué debo de entender? Debo entender que todas las fuerzas que pasan por el punto 1 o cuya línea de acción pasa por el punto 1 se anulan. ¿Cuáles son las fuerzas que se anulan al pasar por el punto 1? H1, B1 y todas las fuerzas horizontales. Ya, todas se anulan, todas las fuerzas horizontales. ¿Qué me queda? Me queda solamente las que estoy tiqueando. Me quedan esas tres. Entonces, ¿qué voy a tener? Aquí claramente se puede ver que se ha adoptado o sentido horario como positivo. Entonces, voy a tener esta primera fuerza, 9,397 por 2 metros, ¿no? Positivo. Luego, 5,657 por 4 metros. Y finalmente, menos B2 por 6 metros. Eso se iguala a 0. Ahí lo tienen. Cada fuerza por su distancia, ¿no? La primera fuerza, vuelvo a repetir, 9,397 por 2, vendría a ser esta con esta, ¿cierto? Más 5,657 por 4. Ahí está el valor de la fuerza por la distancia al punto 1, que es 4 metros. Y menos B2 por la distancia al punto 1, que es 6 metros. De aquí despejo B2 y me da la concentración de la reacción B2. Finalmente aplico sumatoria de fuerzas en Y. Positivo hacia arriba. Entonces, aquí es lo más fácil. Todo lo que esté en dirección Y se tiene que sumar. Positivo hacia arriba, negativo hacia abajo. ¿Qué vamos a tener? B1, primero es B1, positivo. Luego es menos 9,397, menos 5,657 y más el valor de B2. El valor de B2 es 6,904, ya lo hemos calculado anteriormente. Entonces, igualamos a 0 todo lo que hemos mencionado y de ahí despejamos B1. ¿Está claro, jóvenes? ¿Queda claro lo que he expuesto? Sí, ingeniero. Qué bueno. Mire, voy a aplicar otra combinación para que quede más claro aún. A ver, podría aplicar una sumatoria. Podría empezar aplicando una sumatoria, por ejemplo, de momento en 2. Sumatoria de momento en 2. Aquí está el puntito 2. Se lo voy a marcar para que lo vean. Punto 2. ¿Verdad? Entonces, podría comenzar por ahí, por una sumatoria de momento en 2. ¿Qué voy a tener en esta sumatoria? Permítame. Voy a activar. Voy a tener B1 por la distancia al punto 2. Esa distancia es la suma. 2 más 2 más 2 por 6, ¿verdad? B1 por 6 metros. Entonces, escribimos eso. Voy a poner aquí entonces B1 por 6. Luego voy a tener esta fuerza 9,397 por la distancia del punto 2, que vendría a ser 2 más 2, 4. ¿Verdad? Entonces ahí vamos a tener menos porque esa fuerza está girando en sentido antihorario. Menos 9,397 por 4. Vamos con la otra. Aquí, mire,
5,657 por 2, negativo también, porque está girando en sentido negativo. Entonces aquí ponemos menos, voy a continuar aquí abajito, menos 5,657 por 2, igual a 0. De aquí tengo que despejar B1. ¿Ya? Las otras fuerzas no entran, ¿verdad? ¿Por qué no entra H1? ¿Por qué no entra 3,42? ¿Por qué no entra esta horizontal? Porque todas estas que están en horizontal, cuando se prolongan en su línea de acción, pasan por el punto 2. Por eso no entran en el cálculo. ¿Por qué no entra B2? Porque B2 pasa por el punto 2. A ver, de aquí despejemos B1, de aplicar esa ecuación de momento en 2. ¿Cuánto nos va a dar? ¿Cuánto nos da eso? A ver, hagamos el cálculo, chicos. El mismo resultado. 8,5. El mismo. ¿Nos da 8,15? Sí, ingeniero. Sí. Mire, ahí está. Ahora, voy a aplicar otra ecuación de momento, pero esta vez voy a hacer un poquito así medio atrevido y lo voy a hacer en un punto que voy a adicionar. Se me ocurre agarrar y poner aquí punto 3. Mire dónde estoy poniendo mi punto 3. Voy a tomar momento ahí. Y voy a decir sumatoria de momento en 3. Voy a hacerlo aquí abajito. Voy a hacerlo a un ladito ya para que me dé. Sumatoria de momento en 3 igual a 0. Positivo. Voy a quitar el puntero para que... un ratito para que se pueda ver la operación. Ya. Le decía, voy a hacer sumatoria de momento en 3. ¿Qué voy a tener? Voy a tener B1 por 2 metros, ¿verdad? Entonces, B1 ya sabemos cuánto vale. Vale 8,15 por 2 metros. B1 por 2 metros. H1 no entra en el cálculo. Este valor de 3,42 tampoco entra en el cálculo. Este valor de 9,397 no entra en el cálculo porque pasa por el punto 3. Este valor sí. Este valor se tiene que multiplicar por 2, ¿verdad? Y es positivo. Más 5,657 por 2. Este valor no entra en el cálculo porque pasa por el punto 3 y me quedaría B2 por toda esta distancia, ¿no? Esa distancia vale 4 metros. Ahí tendríamos menos B2 por 4 igual a 0. Y de ahí tendría que despejar B2. ¿Quién me puede decir cuánto da B2? Vamos, chicos, ¿quién me dice cuánto da B2? 1,246. ¿1, cuánto? 246 toneladas. Un dato. 6,935. 6, ¿cuánto? 6,9. 6,9. Ya, tonelada. Tiene que dar igual a esto. Obviamente, tendríamos que ver el tema de la precisión por decimales. Hablar de diferencia en la milésima no es nada. ¿Qué significa? Que al menos en los 2 primeros dígitos deberían coincidir todos los resultados que ustedes hagan, por lo menos.
Ahora, si utilizan todos los decimales, utilizando correctamente su calculadora, le tienen que salir el mismo valor. Pero si van redondeando con 2 decimales o con 3 decimales, al menos los 2 primeros dígitos después de la coma tiene que dar igual. Y en este caso cumple porque esto da 6,90. Y acá tengo 6,904. Bien, mire, hemos aplicado 2 ecuaciones de momento y cumple, ¿verdad? Ya puedo finalizar diciendo sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0, positivo hacia la derecha. ¿Qué voy a tener? Voy a tener H1 más 3,420 menos 5,657 igual a 0. De aquí despejo H1 y eso nos va a dar 2,237 toneladas. Fíjense que las reacciones son las mismas, solamente que he utilizado otro grupo distinto al primero. Si me voy a las combinaciones, he utilizado la primera combinación. He utilizado esta combinación primero y luego he aplicado esta otra. Sumatoria de momento en A, sumatoria de momento en B y sumatoria de fuerzas en X. Y hemos visto que con los dos el resultado ha sido el mismo. Ustedes podrían aplicar la combinación 3 o la combinación 4 y el resultado tendría que seguir siendo el mismo. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta antes de que finalicemos la clase? Bien, señores, si no hay preguntas, no hay consulta, vamos a quedar ahí. Este tema se lo voy a subir a la plataforma, lo voy a subir hasta donde está, para que ustedes puedan ir estudiando, ya, se lo voy a subir enseguida, pero el tema todavía no finaliza, recién estamos empezando con el análisis de equilibrio de cuerpo rígido. Muy bien, eso es todo por hoy día, que tengan muy buenas noches y nos vemos la siguiente semana. Igualmente, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Que tengan buenas noches. Ingeniero. Nos vemos, chao.